Hola, buenos días. Soy Nuria de Miguel, directora de Expo Franquicia, aunque creo que ya casi todos me conocéis. Quiero daros la bienvenida a IFEMA Madrid, el lugar elegido por la Asociación Española de la Franquicia para celebrar este acto. Un acto que creo que es muy relevante e importante y que cuenta con el apoyo de Expo Franquicia para su celebración. La Asociación Española de la Franquicia es para nosotros, como organizadores de Expo Franquicia, un actor clave en todo lo que tiene que ver con la actividad de la franquicia en España y en la península ibérica en su conjunto. Realmente creo que gracias a la labor incansable que están haciendo desde la AEF se ha conseguido que tenga un lugar reconocido por parte de las autoridades económicas y políticas en nuestro país. Y creo que ese merecimiento no habría sido posible también sin tener en la Junta Directiva a la presidenta, a Luisa Massuet, y a Eduardo Abadía como director ejecutivo. Creo realmente que están haciendo una labor bastante encomiable en el ámbito de la franquicia, dándole ese impulso que necesita esta actividad económica que hasta ahora en gran medida no era tan reconocida como merecía. Del mismo modo, quiero también hacer una breve introducción sobre lo que es Expo Franquicia, la feria de franquicia que yo creo que todos conocéis, que celebraremos del 10 al 12 de abril próximo aquí en IFEMA. Hemos empezado a trabajar ya en una nueva etapa, digamos, del proyecto. Yo la asumo ahora como nueva directora y queremos trabajar en el ámbito de la profesionalización. Hemos empezado a dar ya pasos en ese sentido, como ha sido el cambio de fechas, un adelanto en un día, que vamos a hacer la feria de miércoles a viernes en lugar de jueves a sábado, como venía siendo hasta ahora. Y tenemos otra serie de contenidos también vinculados a avanzar en la profesionalización y en aportar nuevos contenidos al salón, que estamos acabando de perfilar y que próximamente os daremos a conocer. Así que, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os dejo a continuación ya con el acto de la presentación de los datos del observatorio. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Nuria. Muchas gracias por acogernos aquí en estas instalaciones de Expo Franquicia, que, como dices, pues encajamos perfectamente no solo la asociación, sino todos los que son franquiciados y franquiciadores, y esperamos también pues con ilusión a ver qué nos depara estos próximos días de certamen de la franquicia. Buenos días a todos, y no lo he comentado antes, a los que estáis presentes y a los que estáis también conectados. Y antes de pasar a hacer un breve análisis y a presentaros a los ponentes, me gustaría también dar la bienvenida a nuestra querida Marta Nieto Novo, amiga de la casa y amiga también de la franquicia. Marta, como sabéis, es la directora general de Comercio, Consumo y Servicios del Ayuntamiento de Madrid, y es un placer, de la Comunidad de Madrid, fallo. Y estamos encantados, como siempre, de que nos puedas acompañar hoy aquí. Gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, querida Luisa, presidenta de la Asociación Española de la Franquicia, querido Eduardo, director ejecutivo de la AEF, Jordi, presidente del Comité de Expertos, por supuesto Inmaculada, muchas gracias por acompañarnos y por favorecer la realización de este estudio, que es la directora de Sabadell Franquicias, querida Nuria, directora de Expo Franquicia, y representantes de centrales franquiciadoras, marcas, bufetes y consultoras especializadas, medios de comunicación, y a todos los que nos estáis siguiendo por streaming. Quiero comenzar esta breve intervención agradeciendo a la Asociación Española de la Franquicia que haya contado una vez más con nuestra Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, en esta ocasión para dar a conocer una de sus principales publicaciones. Quiero hacer extensivo este reconocimiento y ese agradecimiento a su presidenta, Luisa Massuet, y a la directora de Sabadell Franquicias, Inmaculada Núñez, que es la entidad coeditora de este estudio, así como a todos los que nos acompañáis. Hoy, como decimos, nos hemos reunido en estas magníficas instalaciones de IFEMA, a quienes también quiero agradecer la gentileza que han tenido para que podamos presentar este informe hoy aquí. Decía que es la 7ª edición ya del Observatorio de la Jurisprudencia de Franquicias en España, que anualmente realizan la Asociación Española de Franquicias y el Banco Sabadell, con las nuevas resoluciones judiciales, las nuevas sentencias que se van dictando por los órganos jurisdiccionales y que tienen que ver, que impactan con el sector de la franquicia. Se trata de un informe elaborado desde la más profunda exhaustividad, profesionalidad
que es pionero a nivel mundial. Esencialmente recoge la realidad de este modelo de negocio en lo que se refiere al grado de litigiosidad entre franquiciadores y franquiciados y se ha convertido, como decimos, en un auténtico referente para el sector. Mi más sincera enhorabuena por este trabajo a Jordi Ruiz de Vila, presidente del Comité de Expertos Jurídicos de la AEF, y a todo su equipo, porque sois los verdaderos responsables de que esta publicación haya ido creciendo tanto en importancia en los últimos años. Desde su creación en el año 2004, el Comité de Expertos de la AEF ha desarrollado una extensísima actividad que, además de la redacción de estudios sobre proyectos legislativos, abarca su representación ante las autoridades que tramitan dichas normas, la adaptación de España al Código Deontológico Europeo de la Franquicia, la mediación en conflictos que afectaban a socios de la Asociación Española de Franquiciadores y la participación en eventos divulgativos de este modelo de negocio, precisamente para trasladar esa importancia del modelo del sistema de franquicias y su capacidad de generar inversión, de generar empleo. El Observatorio de la Jurisprudencia de Franquicias en España, que hoy presentamos, se constituye como una herramienta al servicio del sector en materia jurídica y normativa. En esta ocasión, la publicación analiza la litigiosidad en el sistema de franquicias entre los años 2002 y 2022, dando cuenta del número de resoluciones judiciales y arbitrales en el sector y su impacto en relación al tamaño del sector y despejando todas las posibles dudas que pueden surgir sobre esos conflictos que acaban en los tribunales. Este informe ofrece una imagen veraz, una imagen real de un modelo de negocio como es la franquicia, por el que las empresas continúan apostando como fórmula de crecimiento. Es un modelo sólido, impulsor de la actividad económica y, como decía anteriormente, una pieza clave en la creación de empleo. Además, la franquicia ha continuado creciendo a pesar de las difíciles coyunturas económicas de los últimos años, gracias a la madurez de los negocios, pero también a su capacidad, y lo destaco siempre, de adaptación y de innovación y de crear un conocimiento de marca que resulta muy confortable para las personas que se quieren iniciar en un negocio y que tienen el know-how de la red de las centrales franquiciadoras. Su resistencia ha quedado claramente demostrada. La facturación y el número de trabajadores se ha incrementado, incluso parte de las enseñas han realizado aperturas de establecimientos y crecido a cierre de 2022 con respecto al periodo anterior. Desde el Gobierno regional, desde la Comunidad de Madrid, siempre hemos apoyado la iniciativa empresarial y en este marco de actuación al sector de la franquicia, en particular promoviendo, entre otras medidas, y como todos ustedes conocen, la simplificación administrativa, la reducción de trabas y barreras regulatorias y garantizando el principio básico de libertad de empresa, acciones que son seña de identidad de esta región y con las que hemos generado un entorno seguro, confiable, que es muy atractivo para la inversión tanto nacional como extranjera. En primer caso, la adopción de medidas como la línea abierta contra la hiperregulación, que permite a todos los ciudadanos, a todas las empresas, poner en conocimiento de la Administración regional aquellas barreras regulatorias, aquellos trámites con los que se encuentran, nos han ayudado a reducir esos trámites, esas trabas. Por darles un dato, solo en los 2 últimos años se han tramitado más de 200 iniciativas de simplificación administrativa relacionadas con esta línea abierta contra la hiperregulación. Por otra parte, la política de bajos impuestos que mantiene nuestra comunidad la ha convertido, como todos conocen, en uno de los principales destinos de la inversión extranjera. Y es que en el primer semestre de 2023 la Comunidad de Madrid ha seguido liderando la atracción extranjera con casi 2/3 del total nacional, con un 64% del total nacional y más de 7.570 millones de euros, que tiene un impacto directo en la transformación empresarial y en el empleo. A todas estas circunstancias debemos añadir líneas de financiación, líneas de apoyo que se han puesto en marcha desde el Gobierno regional y que se van a reforzar desde la Dirección General de Comercio, Consumo
y añado servicios. Esto es una novedad de esta legislatura. Siempre desde nuestra Dirección General de Comercio y Consumo hemos apoyado la iniciativa empresarial, pero es quizá el sector de los servicios complementarios al comercio el que se quedaba un poco quizá cojo de representación y de apoyo institucional, y por eso en esta legislatura la presidenta Díaz Ayuso y el equipo de gobierno tomaron la decisión de cambiar la denominación de nuestra Dirección General, que no es solo un cambio de denominación, sino una ampliación del ámbito de actuación, y con ello pues ya hemos apoyado mucho a muchos establecimientos comerciales franquiciados, pero confío en que podamos abrir ese campo de actuación para llegar a poder ayudar a modernizarse, a digitalizarse a establecimientos franquiciados que están en el entorno del comercio, pero no lo son, no son exactamente comercio, como puede ser pues, una peluquería, un servicio de estética y demás. En 2022, la Comunidad de Madrid ha liderado el sector de las franquicias, cuyo valor en la economía madrileña es absolutamente incuestionable, y creo que todas estas medidas han contribuido de forma muy positiva a su posicionamiento. Por darles simplemente un dato, de las 1.375 enseñas que operan en la actualidad en régimen de franquicia, más de 400 se encuentran en la región, y además nuestra comunidad es la comunidad autónoma en la que más facturan las empresas, con un total de 12.800 millones de euros, creando las centrales franquiciadoras que tienen presencia en la comunidad más de 136.000 puestos de trabajo. Si echamos un rápido vistazo a los subsectores con mejores resultados, observamos que es la alimentación el que suma un mayor número de establecimientos a nivel nacional y obtiene mejores datos de facturación, mientras que la moda es otro de los que en su conjunto mayor número de locales concentra y presenta un elevado grado de dinamismo. Se trata en ambos casos de dos de las principales áreas de negocio del comercio minorista. Respecto a el informe del Observatorio sobre Jurisprudencia, no quiero darles datos, aunque los conozco porque creo que le corresponde exponerlos a Jordi y a su equipo, pero sí que quería hacer una mención, y es que me parece que gracias al trabajo de la Asociación Española de Franquiciadores, al conocimiento del sector, al buen funcionamiento de las centrales franquiciadoras, de los franquiciadores y de los franquiciados, ese nivel de litigiosidad que lógicamente ocurre, como en todo tipo de relación, y las relaciones empresariales no son una excepción, siempre puede haber conflictos, siempre puede haber fricciones, pero lo que observamos a lo largo, y ahora lo comentará Jordi, a lo largo de este espacio amplio de análisis sobre litigiosidad, es que los conflictos cada vez más se van reconduciendo, se llegan a soluciones extrajudiciales y de forma que pues no se tenga que acudir tan frecuentemente a la vía judicial para solucionar conflictos. Y luego hay otro aspecto que yo creo que tiene mucho que ver aquí y que me gustaría destacar, y es que si bien la Asociación Española de Franquiciadores nació en sus inicios como una aglutinadora de las centrales franquiciadoras, de los franquiciadores, desde hace un tiempo se ha incorporado también a los franquiciados y ahora mismo es la asociación que representa tanto los intereses de los franquiciadores, de las marcas, de las centrales franquiciadoras, como también de los franquiciados, porque al final yo creo, Luisa, Eduardo, que es absolutamente imprescindible que exista esa conexión, esa cercanía, tanto entre el franquiciador como el franquiciado, para que el sistema de franquicias siga creciendo, siga evolucionando y siga en esa línea de reducción de la litigiosidad que ahora nos comentará Jordi. Yo por mi parte no me quiero extender más, creo que lo realmente interesantes son las conclusiones a las que nos va a hacer mención Luisa y Jordi, y solo me queda, como siempre, reiterar mi agradecimiento a la EF, al Banco Sabadell, que nos facilitan con ese estudio, con ese trabajo, una información absolutamente valiosa para orientar nuestro trabajo, nuestras políticas y nuestra forma de entender y defender el sistema de franquicias como hemos hecho hasta ahora y que seguiremos haciendo. Muchísimas gracias a todos.
pues muchísimas gracias, Marta, por tus palabras y, como he dicho al principio, por tu involucración, no solamente con la asociación, porque, en fin, es un gusto oírte hablar de todo lo que hacemos, pero también dentro del ámbito de la franquicia, porque incluso lo que habéis comentado en lo que ha hecho el Gobierno regional de ampliar o de dar un protagonismo mejor o mayor a los servicios es algo que, desde luego, para la franquicia le va a ir, yo creemos que muy bien, porque era algo que también echábamos de menos. Bueno, pues gracias también otra vez a todos los que estáis aquí. Yo quería agradecer también a Inma el papel que hace el Banco de Sabadell, porque, como siempre, todo esto conlleva unos gastos y ellos son los que nos ayudan y los que hacen posible que esas publicaciones salgan a la luz y que son importantes. Estamos ante una nueva edición, la 7ª, del Observatorio de la Jurisprudencia, realizado por el Comité de Expertos de la EFI. A veces se habla poco del comité, ¿no? El comité son una serie de abogados que tienen una excelencia profesional y que son expertos en lo que es materia de franquicias. Nadie mejor que ellos puede interpretar las sentencias y puede sacar las conclusiones que están plasmadas en el estudio, en el observatorio. Está liderado por el señor Jordi Ruiz de Villa, que ahora le pasaré la palabra, y que será el que les va a comentar los detalles en profundidad o lo que han, digamos, qué es lo que ha visto de diferente dentro del mercado, qué es lo que opinan los jueces de la franquicia y realmente saber si es una fórmula de negocio conflictiva o no. Ya habrán visto, y me estoy avanzando al resultado del estudio, que, como sigue siendo habitual ya en las ediciones anteriores, el índice de litigiosidad es bajísimo. Bajísimo quiero decir que no llega al 1%, y eso creo que es algo que nos debe de congratular a todo lo que sería el ámbito de la franquicia, tanto a franquiciadores como franquiciados, porque para mí eso demuestra una solidez y una consolidación de lo que es la propia fórmula, que es envidiable y que ya les gustaría a muchas fórmulas de negocio que tuviéramos esa situación. El primer estudio que se hizo ya hace años contenía solo el resumen o las conclusiones del análisis de 2 años. Al cabo de estas 7 ediciones, el Comité de Expertos ha ido trabajando no solamente poniéndose al día de los años que han ido pasando, sino yendo con efectos retroactivos, siendo ahora el estudio de casi 21 años, del 2002 al 2022, con un total de 850 sentencias, que son muchas, pero que en realidad en 21 años pues a mí se me antojan muy pocas. La mayoría son de la Audiencia Provincial, pero también hay 18 que son del Tribunal Supremo y hay incluso una del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El índice de litigiosidad mide exactamente cuál es la proporción de litigios en relación con el número de locales que están en los puntos de ventas de los locales franquiciados, ¿no? Tenemos más de 77.000 locales y eso, como he dicho, asciende a un número bajísimo que es menos del 1%. El señor Jordi Ruiz de Villa les dará ahora un poco más de detalle y no quiero desde luego pisarle todo lo que sería el contenido del estudio, pero sí que no nos llama la atención el hecho de que la mayor parte, dentro de esa escasa litigiosidad, pero que la mayor parte de los litigios estén concentrados también en las áreas de mayor actividad, que en este caso sería la restauración y el retail en la moda. También hay otros que parece que es estética, estudios o servicios financieros, pero bueno, no me llama para nada la atención que sea esto. Y dentro de lo que serían las propias sentencias, la parte que, digamos, se condena al franquiciador sería en su mayoría por aquellos defectos que pueda tener el contrato de franquicia que le acarrea una nulidad y por parte del franquiciado un incumplimiento contractual, con lo cual parece también aspectos bastante básicos y bastante razonables por los cuales al final se tiene que ir al juzgado. En España, como ha comentado también Marta, hay un total de 1.375 marcas y que explotan casi 80.000 establecimientos. La facturación anual de la franquicia en España supera los 27.000 millones y damos empleo, se da empleo dentro del sector a más de 300.000 personas, lo cual es algo, pues, a mi modo de ver, importante. El hecho de que no exista apenas litigiosidad demuestra una vez más la solidez y la madurez de este sistema, que se va consolidando en España como una de las fórmulas empresariales más apetecibles y más buenas de cara a los emprendedores, a los nuevos emprendedores que encuentran de la mano de las grandes marcas la posibilidad de emprender una aventura empresarial, pero con unos riesgos quizá menores que lo que sería el hacerlo de motu propio.
Y sin más, yo creo que no les voy a hablar más y voy a pasar la palabra a mi compañero, a Jordi Ruiz de Villa, presidente del Comité de Expertos, que estoy segura que nos aclarará muchas dudas de todos los hallazgos que han tenido en ese nuevo observatorio. Gracias. Wow. Perdón. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecerles a todos su asistencia, agradecer a la asociación. Para mí es un honor, es un privilegio poder estar aquí explicando el observatorio una vez más. Siempre lo digo, este no es un trabajo de Jordi Ruiz de Villa ni de Phil Fisher, es un trabajo colectivo. Hay varios despachos, están Garrigues, está Cuatro Casas, Phil Fisher por descontado, está Martínez Echevarría, está Provalians, Mandri Abogados, Santiago Maíz, Devesa y Calvo. Hay que tener una mención a que es un trabajo colectivo y además un trabajo curiosamente que hacemos y gustosamente abogados que somos competidores entre nosotros, porque estamos en el mismo mercado, y eso es una parte de la grandeza del comité de expertos, ¿no? Cada año afrontamos con mucha ilusión este trabajo porque nos ilustra sobre dos aspectos, ¿no? Un aspecto es el cuantitativo estadístico y otro es el cualitativo del contenido de las sentencias que hay dentro. Y es curioso porque cuando vas ampliando el número de ejercicios, como decía Luisa, vemos que el cuantitativo o estadístico mantiene una cierta consonancia, ¿no? No se altera de manera significativa por el hecho de incluir 3 ejercicios más. Miras el global de las sentencias, 850, 800 en 21 años, 831 de Audiencia Provincial, 18 de Supremo y una del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se mantiene un índice de litigiosidad que es el mismo que hablábamos el año pasado, que no es que no llegue al 1%, es que no llega al 0,10%, es en global el 0,09%, es decir, que si pones en consonancia el número de sentencias de Audiencia Provincial, insisto, y Tribunal Supremo con relación al parque de franquiciados que hay en España, no llega al 0,10%. Pero de este 0,10%, casi el 67% son sentencias a favor del franquiciador. Esto es, que si miráramos las sentencias en que el franquiciado tiene la razón, con independencia de quien empiece el litigio, nos encontraríamos con un 0,02% en relación al número de franquiciados, lo cual revela que, aunque hay escaso litigio, además de haber escaso litigio, en la inmensa mayoría de los casos se da la razón al franquiciador frente a las reclamaciones de los franquiciados. ¿Y por qué hay tantas reclamaciones? Pues la mayoría de los casos las reclamaciones se producen porque el franquiciador reclama al franquiciado el pago de royalties o el cumplimiento del contrato y este reconviene contra el franquiciador pidiendo la nulidad del contrato, diciendo que no ha tenido servicio técnico o asistencia, diciendo que no ha tenido know-how y diciendo que el contrato es nulo en otras ocasiones por incumplimiento de normativa. Este sería un poco el marco, pero la mayoría de las veces quien empieza es el franquiciador. Si el franquiciador no empezara esa pequeña reclamación de royalties, todavía habría muchos menos litigios. Esto sería la visión global. Cuando la desciendes a lo que sucedió en el año pasado, lo que se observa es que si miramos desde 2010 hasta 2022, el número de locales franquiciados se ha ido ampliando prácticamente del orden del 80% y el número de litigios de sentencias se ha mantenido más o menos estable en el entorno de 45 a 50. ¿Vale? De hecho, el año pasado hubo solo 50 litigios. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque la media es del 0,09, en realidad el grado de litigiosidad incluso va descendiendo con el curso de los años porque se mantiene estable el número de sentencias mientras que el número de franquiciados se amplía. De los datos, tal vez lo más relevante es mirarlos de 2022, porque mirarnos lo que pasó en 2002 o en 2003, pues realmente hoy en día, con tanto tiempo transcurrido, tiene poca relevancia. Si miramos lo que pasó en el año 2022, hay 50 sentencias, 2 del Tribunal Supremo y 50 de Audiencia Provincial. De estas 50 de Audiencia Provincial, 14 la instan los franquiciados, 33 el franquiciador
y 3 las instan consumidores, que por cierto las 3 las pierden, contra el franquiciador y contra el franquiciado. Esto quiere decir que, aunque las hemos contabilizado porque queríamos reflejar que formaban parte de la conflictividad franquiciador-franquiciado, en realidad estas 3 las podíamos haber dejado aparte. Podríamos haber dicho, hombre, esto no es un conflicto franquiciado-franquiciado, es un conflicto consumidor-red, ¿vale? Pero no nos parecía bien no ponerlas porque alguien podría decir, oiga, que hay sentencias de franquicia que usted no pone. No, las ponemos todas y luego en un asterisco decimos, oiga, que tenga en cuenta que hay 3 que las han puesto estos consumidores. Si no estuvieran estas 3, todavía estaríamos en un número inferior, que serían 47 sentencias de audiencia provincial. Esto puesto en relación con el número de franquiciados, pues dicen, hombre, pues con 77.000 franquiciados, que haya 47 sentencias, hombre, es que el número es prácticamente insignificante. Pero si además miramos cuáles ganaron el año pasado los franquiciadores y cuáles ganaron los franquiciados, vemos que de las 50 sentencias que hay, 38 las ganaron los franquiciadores y 18 los franquiciados. Es decir, el 76% los franquiciadores y el 24% los franquiciados. Por tanto, el franquiciador instó el 66% de las demandas y ganó el 66 y ganó el 76. Ganó más demandas de las que instó, ¿vale? El franquiciado instaron 14 demandas y ganaron 12. Básicamente se podría decir que hay 12 casos en que se condenó a franquiciadores en el año 2022 en un universo de 77.000 franquiciados. Es que es casi despreciable, desde un punto de vista estadístico. ¿Quiere esto decir que no hay conflictos en la franquicia? No, esto lo que quiere decir es que cuando se produce algún conflicto en la franquicia, que lógicamente con un universo tan grande de empresas, en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo, en el que lógicamente pues a unas les va bien, a otras les va mal, sí que se producen situaciones de tensión, situaciones que se resuelven con la mediación, con las buenas prácticas, a veces pues cerrando los locales porque no son viables, otras veces traspasándolos a otro franquiciado porque el franquiciado que hay pues no opera como debería, y todo ello lo que permite es ir reinventándose, y especialmente no estamos hablando de tiempos fáciles, estamos hablando de tiempos convulsos, tiempos que venimos no solo de una pandemia, sino, como todos sabemos, de episodios de incrementos de costes logísticos en lo que guarda relación con la distribución y de costes de materias primas, logísticos y energía en lo que guarda relación con restauración. Por tanto, en tiempos tan difíciles, un grado de litigiosidad muy poco relevante. A partir de aquí, el informe, cuando nace, nos planteamos, oye, ¿vamos a hablar solo de cuáles son los números o vamos a hablar también del contenido? Nos parecía que el contenido era tan importante como el porcentaje. El porcentaje a lo mejor es más ilustrativo, es más de titular, ¿no? Es más bonito para sacar un artículo, pero el contenido al final es lo más relevante. Entonces, nosotros destacamos todos los años cuáles han sido las principales sentencias que nos han llamado la atención para hacer un breve extracto. Algunas sentencias son un poco para reflejar de qué se está hablando. La mayoría de ellas del año 2022, hay 2 del Tribunal Supremo, nosotros hemos destacado solo una, y hay el resto que son de audiencia provincial, nosotros hemos destacado 12. No les voy a explicar 12 sentencias porque aquí se van a aburrir, se van a dormir, esto no. De lo que se trata es simplemente de poner alguna brizna, ¿no? algún toque de color a qué se está discutiendo en los tribunales. La primera cosa que llama la atención, y nos la llama siempre, es que las conclusiones sobre cuáles son los principales puntos de litigio no se modifican. Es curioso. Y les diría incluso por mi experiencia a nivel internacional, en otros países del mundo occidental, Estados Unidos, Europa, que la mayoría de países, hasta donde yo conozco por los compañeros de esos países, los litigios o las tensiones franquiciado también guardan relación siempre con los mismos puntos. Es decir, siempre estamos hablando de que la mayoría de las ocasiones un franquiciado reclama, el franquiciado contrapone, reconviene, es decir, contrademanda al franquiciador y dice, hombre,
yo no le voy a pagar porque si consigo que se declare que el contrato es nulo o que usted ha incumplido previamente sus obligaciones, pues yo no tendré que pagar. Y siempre se acaban volviendo a los mismos temas. ¿Y estos temas cuáles son? Básicamente son tres. Uno es la información precontractual, y esta a su vez tiene dos grandes partidas. Una es la de las inversiones y otra es la de la cifra de ventas. Y sobre esto hay varias sentencias en el año 2022 que las hemos puesto no porque sean novedosas, sino porque son paradigmáticas, que es un ejemplo de lo que vienen a decir los tribunales, la de 8 de febrero del 22, 1 de marzo del 22, 10 de abril del 22, que tratan este mismo tema. En las tres acaban diciendo lo mismo, acaban diciendo que el hecho de que haya unas cuentas previsionales no es una promesa de resultado. En otra se dice muy claramente, oiga, es que estas cuentas previsionales que se le entregan a usted son para que usted haga sus propios estudios, por tanto no puede tomarlas como un compromiso. En una tercera se dice que estas cuentas previsionales son absolutamente correctas y coherentes con lo que ha sucedido. En materia de inversiones hay una que hace mucho hincapié, que dice, no, efectivamente hay una inversión estándar modelo, pero luego cada local es un local distinto, tiene una etiología distinta, puede tener una complejidad. Te puedes encontrar que la obra civil fundamentalmente es lo que suele de alguna manera desviarse más. Cuando adaptas a ese concreto local, se haya desviado, como también ha influido los costes de la guerra de Ucrania, ¿no? Hay una que es muy simpática, que es la de 18 de noviembre de 2022, porque este es un caso en el que el franquiciador le dice, oiga, es que aquí el franquiciador le reclama al franquiciador. Y le dice, es que estos señores a mí me han engañado, porque me cobran un canon de marketing y han hecho cero publicidad. Y además a mí me dicen que hay un know-how y ese know-how no existe. O sea, los manuales no tienen nada de contenido, no me han dado formación. Y la sala acaba diciendo, hombre, pues mire, tiene usted razón, no se ha hecho marketing. Lo que pasa es que el incumplimiento de marketing no es suficientemente sustancial como para dar lugar a la resolución del contrato. Ahora bien, hemos mirado los manuales, hemos mirado el know-how, no hay training y realmente creemos que aquí no hay un contenido del know-how. Por tanto, le damos la razón al franquiciado. Es un caso en que el franquiciado gana y por lo que dice la sentencia de manera justa, porque un franquiciador que no da know-how es un franquiciador que no merece seguir dando franquicias. Y precisamente para eso está la información precontractual, para poder tener un mecanismo de balancear, de dar seguridad jurídica de que aquel que compra, si luego resulta no ser lo que estaba creyendo comprar, pueda reclamar, que es algo distinto de que haya una situación o un compromiso de resultados. Otra sentencia interesante es una de la Audiencia Provincial de 19 de diciembre, que el franquiciado le reclama al franquiciador porque se acaba el contrato y considera que hay un lucro cesante y un beneficio de clientela para el franquiciador, ¿vale? Y la sentencia le reclama además 390.000 euros de lucro cesante y le reclama 460.000 euros de clientela, quiero decir, reclaman casi 1 millón de euros. Y la Audiencia Provincial lo que dice, oiga, mire, el contrato es claro, el contrato dice que tiene un preaviso que cualquiera de ambas partes pueden resolver con un preaviso razonable y se ha dado este supuesto. El contrato regula claramente que no hay un derecho a indemnización por clientela y, por tanto, usted no tiene derecho a indemnización. Cuando usted firmaba, sabía lo que firmaba. ¿No le gustó el resultado? Pues mala suerte, pero usted tiene que leerse el contrato y entenderlo bien. Y esto lo traigo a colación también con la única sentencia del Tribunal Supremo que hemos destacado, que es la sentencia, no tengo la fecha aquí, pero que básicamente es un caso en que sí se condena al franquiciador al pago de una indemnización por clientela, ¿vale? Pero esto no debe interpretarse en el sentido de que el Supremo está obligando a los franquiciadores a indemnizar, sino que aquí era un supuesto muy específico en el que, al amparo de un contrato de franquicia, la relación subyacente no era una relación de distribución en que el franquiciado compraba y revendía, sino que era una relación de agencia, en que el franquiciado convenía acuerdos en nombre y por cuenta del franquiciador. Cuando eso es así, la relación subyacente es de agencia, entonces aplica la ley de agencia y efectivamente hay una indemnización por clientela. Bajo el paraguas de la franquicia, licencia de marca, know-how, asistencia técnica,
pueden convivir contratos subyacentes o relaciones subyacentes de distinta naturaleza, de distribución, de colaboración, pero también de agencia. Por tanto, esta sentencia es relevante, pero no es novedosa, ¿eh? Siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así. Por último, recoger alguna sentencia del año 2002 y 2003. Hay una de 2002 y las discusiones que había en ese momento, la mayoría, si se fijan, tiene menos interés porque han pasado 20 años, ¿no? Pero al menos leerlas tiene interés en el sentido que muchas van en la misma línea, se están hablando de si o no se dio la información adecuada. Recordemos que la ley que obliga a dar esta información es de 1996 y fue promovida por la Asociación Española de la Franquicia en aquellas épocas, y luego en su desarrollo reglamentario con el Ministerio también fue un protagonista la Asociación Española de la Franquicia. Y digamos, pues ya en aquella época, estamos hablando del año 2002, ya se estaba discutiendo estos temas. Aquí hay un caso en que se le da una franquicia, es la de 9 de septiembre de 2002, se le da una franquicia a un señor por 3 años y a los 6 meses se resuelve, ¿vale? Y el franquiciado dice, hombre, a mí yo he pagado, eran 3 millones de pesetas, estamos hablando del año 2002, por tanto se refiere a la época de antes de la entrada en vigor del euro. Dice, a mí que me devuelvan el dinero. Y la sala, con un criterio salomónico, dice, bueno, vamos a ver, yo considero que de estos 3 millones de pesetas, la mitad es por la entrega del know-how y la otra mitad por servicios. Por tanto, la mitad se la queda al franquiciador y de la otra mitad vamos a contar la parte proporcional de 6 meses en relación a 3 años. Bueno, es una solución salomónica para decir, hombre, tienes que devolver algo, ¿vale? Y el franquiciador también ha tenido una inversión, ¿no? Yo creo que es una sentencia que resulta curiosa. Y también hay otra que resulta curiosa traerla a colación, porque es un franquiciado que reclama al franquiciador la nulidad del contrato por 3 razones. Una, porque no está inscrita en el registro de franquiciadores, que ya no existe. La sala dice que no. La segunda, porque dice que no es titular de la marca, que es licenciatario. La sala le dice que no. Pero la tercera, y volvemos a una sentencia que pasó de 2022, le dice por falta de know-how y la sala le dice que sí. Que una vez más, en este caso, no queda acreditado que el franquiciador hubiera entregado el know-how. De ahí la importancia de que es algo que vemos que durante 20 años ha formado parte del discurso, de la discusión entre franquiciador y franquiciado, y de la importancia de tener todas las formalidades bien cumplidas. Los recibos de la información precontractual, los manuales de la franquicia, que aunque estén digitalizados, pues tienen que estar debidamente protegidos como secretos comerciales, empresariales. Y los cursos de training que se hacen para poder acreditar que se ha traspasado este know-how, porque si no tenemos un riesgo jurídico. Con esto yo creo que nos da una visión general del panorama de la franquicia en los últimos 20 años. Nuestra voluntad es seguir haciendo este informe porque creemos que aporta valor, creemos que además es novedoso en el mundo internacional, nadie más lo está haciendo, y que bueno, de alguna manera pone de relieve que uno de esos mantras que corren por ahí, ¿no?, de que la franquicia es un sistema, que hay grandes litigios, es mentira. Es mentira. ¿No? Lo que pasa es que cuando se suscita un litigio, muchas veces pues la prensa tiene la tentación de, al ser marcas conocidas, darle un pábulo, darle una visibilidad probablemente inmerecida. Y en muchos de los casos, luego se acredita que esa visibilidad que se le ha dado a la noticia de que un grupo de franquiciados ha denunciado o ha hecho no sé qué, luego cuando se archiva, porque se acaban archivando las querellas, se acaban resolviendo los litigios civiles con pronunciamientos positivos, eso ya no es noticia. Y de ahí queda ese pozo de que la franquicia es un sistema delicado para meterse, cuando la realidad objetiva y con datos demuestra lo contrario. Muchas gracias. Un año más, Banco Sabadell vuelve a patrocinar el informe, ¿se escucha bien ahora? El informe del Observatorio de Jurisprudencia de Franquicias en España, elaborado por el Comité de Expertos Jurídicos de la Asociación Española de Franquiciadores y Franquiciados, como bien decía Marta Nieto y dejaba claro. Esta vocación,
nació en 2017 y tiene vocación de permanencia y nuestra voluntad es que siga así. Se trata, como bien han explicado, un estudio estadístico tanto cualitativo como cuantitativo y en el que nos muestra los principales conflictos entre franquiciador y franquiciado, pero sí que es cierto que se acaba viendo que la mayoría de los pequeños conflictos que puedan haber, se acaban resolviendo con una buena comunicación y transparencia entre las partes. No es fácil diagnosticar porque Banco Sabadell ya en los años 90 apostó por el mundo de la franquicia. Ya se embarcó en esto, empezó a dar recursos a emprendedores e inversores que estaban interesados en este modelo de negocio. Pero lo que sí que es fácil diagnosticar o dictaminar es que Banco Sabadell va a seguir apostando y estando al lado tanto de las marcas como de sus franquiciados. El tiempo y la experiencia nos ha dado la razón. No nos equivocamos apostando por este sistema de negocio. Además, nos refuerzan este informe, sus números hablan por sí solos. En Banco Sabadell vamos a seguir apostando, apoyando y poniendo en el centro al cliente. Lo llevamos en nuestro ADN. Vamos a poner en el centro a la franquicia, al franquiciado, preguntar cuáles son sus necesidades para poder ofrecerle la mejor solución financiera, tanto al franquiciado como al franquiciador. En Banco Sabadell queremos estar y vamos a seguir estando al lado de los autónomos, de los comercios y de la pequeña y mediana empresa. En esta línea nos obligamos en Banco Sabadell cada día a seguir siendo más creativos, especializándonos cada vez más por sectores y conociendo en profundidad cuál es esta necesidad que la franquicia necesita. Para finalizar, un honor, insisto, un honor compartir esta presentación con Marta Nieto. Gracias, porque siempre este trabajo colaborativo siempre ayuda al sector de la franquicia. Mi agradecimiento también a la EF. Llevamos 27 años juntos y espero que sean muchos más. Y gracias al comité, por supuesto, de la EF. Y nada, en principio, vamos a seguir apostando por la franquicia porque es un sistema maduro, es un sistema cada vez más profesionalizado y en el que se ha demostrado que hay un nivel de litigiosidad muy pequeño. O sea que a partir de aquí, gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, muy rápido. Quiero hacer dos puntualizaciones después de... Gracias, presidenta. En primer lugar, algo que en los que estamos en el día a día también es verdad. Felicitar a Marta no por su apoyo, que es incuestionable. Es decir, es un apoyo no solo de ella, sino de su equipo, sino porque ha sido renombrada, nunca mejor dicho, nueva directora general. Es decir, ha renovado el puesto y, curiosamente, aunque sea una anécdota, a ella no le gusta que se lo diga, pero yo lo digo, que es la única que la han renovado. Será por algo, será porque evidentemente alguien hace las cosas muy bien y nosotros también se lo agradecemos. Yo quería destacar sobre el tema de los datos una parte propositiva, porque yo creo que de los datos que decía nuestro presidente del comité, de 67-23, esto habla en bien del sistema, porque aquí no hay ganadores ni perdedores, aquí hay franquiciadores que cada día hacen mejor las cosas, hay franquiciados que con todos sus derechos también tienen derecho a ejercer sus derechos, pero que evidentemente los datos jurídicamente dan la razón al franquiciador, con lo cual evidentemente el franquiciador en su mayoría, vamos a hablar, hacen las cosas bien, y que creo que es una escuela, este tipo de informe es una escuela para los nuevos franquiciadores, porque del informe que ellos sacan se saben dónde están los problemas, dónde tienen que tener cuidado. Es decir, es una escuela permanente para el futuro franquiciador junior que empieza, para saber qué cosas tiene que tener en cuenta para que no tenga que llegar algún día al juzgado. Con lo cual yo creo que ese es el mensaje que yo traería. No hay ganadores ni ganadores. Aquí lo único que gana es el sistema de franquicias, la credibilidad. Y para acabar, algo que lo vivimos con mucha ilusión. Es decir, este estudio, que lleva ya unos cuantos años, parece que pasa desapercibido, no lo es. Y hace no menos de 15 días es uno de los que hizo, como junto a otros, que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reconociera a la Asociación Española de Franquicia como la placa 2023 a la institución que había realizado. Es un orgullo para el sistema, para todos los que formáis, abogados, consultores, ferias,
y que creo que, bueno, que nos debemos felicitar todos ellos. Muchas gracias, presidenta. Si os parece, abrimos ya el turno de preguntas, tanto las que puedan existir en la sala y si hay alguna que se haga a través de digital. Si no, empezaré yo con alguna. Buenos días a todos. Gracias como siempre para este gran trabajo que la asociación hace. Yo tengo el placer de representar a los franquiciados. Entonces, ese estudio, como dice Jordi, es muy importante para entender matices. También lo decía Eduardo. Yo le quería preguntar si, desde vuestro punto de vista, ha cambiado un poquito la relación entre franquiciador y franquiciado, en el sentido que ahora hay menos prisa en encontrar franquiciado y los franquiciados hay menos prisa en encontrar el franquiciador. O sea, que se estudia más la oportunidad y eso claramente también ayuda a posteriores a no tener conflicto. O la información que hoy puede tener un franquiciado a lo mejor es mucho más amplia, el sistema claramente más maduro y claramente se han solucionado cosas que a lo mejor en el pasado no eran así claras. Como decía Jordi, claramente ahora las centrales franquiciadoras tienen un recorrido más amplio, entonces tienen manuales más actualizados, tiene formaciones más actualizadas, entonces creo que también todo esto ayuda a que ese estudio, como habéis dicho, demuestra cómo el sistema es maduro. ¿Habéis notado este aspecto en el estudio? Gracias. Más que del estudio, os puedo hablar de mi experiencia profesional. Yo lo que veo es que en muchas ocasiones, cuando estamos en una situación de negociación con un franquiciado, pues mira su historia y ya ha sido franquiciado en otras redes, ya tiene multilocales, tiene 4, 5, 6, o está en una red, pero ha tenido antes en otra red de una actividad similar, está en una de restauración y venía de otro de restauración y anteriormente también. Es decir, es un sector maduro, eso por un lado, y por otro lado yo creo que ha habido un fenómeno de profesionalización muy acusado, tanto porque los franquiciados son conscientes de que esto es un modelo de negocio que tiene su riesgo y el riesgo es del franquiciado y por tanto se lo han de estudiar bien, como por parte del franquiciador, que cada vez más intenta hacer las cosas bien porque sabe que es un mercado muy competitivo y que aquel que no hace las cosas bien se le expulsa. Al final no acaba teniendo franquiciados. Los franquiciados hacen una due diligence muy exhaustiva, cuanto mayor sea la inversión. Los dos grandes focos de negocio son restauración con inversiones que son muy considerables, de 200.000 euros a 1 millón y pico, 2 millones, y en la distribución, donde las inversiones también son importantes. Montar una tienda tiene un coste relevante. Solo el 20% son servicios que son pues de belleza, de estética, de intermediación, de servicios financieros, que estos tienen un coste mucho más pequeño. Cuando hablamos de los dos grandes que aglutinan más o menos el 80% del sector, efectivamente, los franquiciados se lo miran bien, potenciales franquiciados se lo miran bien, van a varias redes de franquicia del mismo sector, preguntan, inquieren, y esto hace que cada vez más haya más transparencia. Y esa transparencia es la que motiva que haya menos conflicto. Cuanto más transparentes es, más honestos es en la información precontractual, mejor. Entonces, si uno va a un restaurante y le pide a un franquiciador, le dice, bueno, para un local de 150 metros cuadrados, ¿cuál es la cifra de ventas normal? Y le dice, pues no sé, 500.000 si es en centro comercial, y de pronto en 10 más o menos te dicen lo mismo, y otro te dice 10 millones, y dice, no, te está engañando, es evidente. La competencia hace y el flujo de información hace que haya más facilidad para detectar y expulsar del mercado aquel que se quiere aprovechar de la buena fe de los potenciales franquiciados. Esa es mi experiencia. Que cada día he dicho, Andrea, y estoy de acuerdo, es cada día es más profesional el franquiciado, con lo cual exige más de lo que se pedía. Yo recuerdo, los que llevamos, no se dice la edad, ¿no?, muchos años en el sector,
que algún franquiciador en algún momento determinado, para captar al franquiciado, decía que si lo firmaban en ese momento le quitaban el canon de entrada, ¿no? Es decir, fijaros qué barbaridad, ¿no? Es decir, ha habido una evolución y yo creo que cada día, yo creo que la feria lo ha admitido, la feria de Expo Franquicia lo tiene muy claro, y nosotros también, como comités, miembros del comité, tanto Marta como institución como nosotros, que es una feria que siempre ha tenido que ser profesional, porque el que viene no viene a llevarse documentos, viene a firmar un contrato de 5 o 10 años, con lo cual el perfil tiene que ser un inversor de calidad. El franquiciador no quiere a nadie que no esté preparado y no sepa llevar una cuenta de resultados y tomar decisiones, que a veces no es fácil. Y yo creo que eso profesionaliza el sector y yo creo que es una realidad. Es decir, hoy en día lo estamos viendo. No es porque el sistema no crezca, es porque no hay capacidad o no hay profesionales o empresarios o pequeños empresarios o empresarias que sean buenos perfiles para las marcas. Ojalá el franquiciador estuviera creciendo mucho más, pero sabe que lo que no crezca en positivo luego le va a venir negativo. Yo tengo una pregunta para Jordi. Y es si a lo largo de tu vida profesional, ¿no? Y que un experto en franquicias que ha visto tantos casos y que ha analizado también pues tanta jurisprudencia, si viendo que al final el sistema de franquicias es un sistema que ha conseguido autorregularse y que, como decía Marta al principio, no es que no hayan conflictos, es que conflictos los hay y los hay porque en la propia actividad comercial hay conflictos. Ha sabido quizás parar un momento, llegar a acuerdos, ser flexible. La franquicia, uno de sus rasgos más característicos es que, y él lo ha demostrado durante la época de pandemia, es que ha sido capaz de adaptarse a las necesidades del mercado y a lo mejor en algún momento pues ha tenido que pues llegar a acuerdos puntuales con franquiciados. Si viendo que al final todo esto incide en un grado de litigiosidad tan bajo, en las franquicias que puedan, crearse a partir de ahora, ¿sería bueno introducir en los contratos una cláusula de no, ya no vamos al juzgado, es mejor acogerse a una cláusula arbitral y permitir que sea los árbitros los que decidan? ¿Tú continúas aconsejando acudir a los tribunales? Porque sabemos también que los tribunales tienen una dificultad añadida, que es el tiempo que duran los procesos, y ya si nos ponemos en recursos pues aquello se hace eterno. Es un poco, ¿cuál sería tu opinión o tu recomendación de cara a las nuevas franquicias? Bueno, yo creo que depende del modelo. Yo por norma general no recomiendo el arbitraje. ¿Por qué? Primero, en las franquicias que son pequeñas, el coste del propio sistema arbitral, ya sea del tribunal, la corte institucional, como de los árbitros, puede actuar como disuadir, sobre todo impedir que el pequeño franquiciado pueda simplemente afrontar el coste de un arbitraje. Entonces, cuando eso se produce, uno podría pensar, hombre, pues mejor, ¿no? Porque si el franquiciador no tiene litigios. Pero la reacción normal no es esa. La reacción normal es que aquel que hubiera querido litigar en un tribunal civil va a tener la tentación de ir por la vía criminal, ¿vale? Porque al final, cuando una persona está muy tensionada y se cree que le han engañado, lo que no hace es, oye, pues como no puedo pagar, me voy. Por tanto, eso no contribuye necesariamente a mejorar la paz. Incluso puede ser un instrumento en manos de un franquiciador que no sea leal o honesto o de buena fe, decir, bueno, pues yo hago lo que quiero porque como no me van a poder reclamar, porque no van a poder pagar el coste. Entonces yo creo que el arbitraje en franquicias de inversión relativamente reducida y tal, no lo recomendaría, porque al final no es bueno para nadie. Lo que es bueno es que los conflictos se solucionen. Es decir, la mediación está para eso, los abogados están para eso, y los tribunales, la función heteronómica que se dice en el argot del tribunal es, oiga, cuando usted no está de acuerdo porque confronta algo, alguien tiene que decidir cuál es la parte de medio, quién tiene razón y quién no. Pero eso hay que darle la posibilidad de que suceda. Eso por un lado. Es verdad que los tribunales están yendo muy mal, y seguramente en la sala no todo el mundo es consciente de lo que ha empeorado en solo 2 o 3 años la justicia, pero es realmente dramático. Dramático. El número de procedimientos ha incrementado, la planta judicial es la más baja de Europa, los procedimientos que se han agilizado mucho desde el año 2001 con la nueva ley de enjuiciamiento civil no dan abasto.
no es un problema de la persona del juez ni de la oficina judicial, es que no hay una estructura como debería haber. Y esto se va a ver agravado porque se prevé la jubilación de un 30% de los jueces de aquí a 2030, que está tocando la calle. Por tanto, ahí hay un problema grave que existe. Lo que pasa es que tenemos jueces muy profesionales. La norma general, todo el mundo tendrá un caso que conocerá de aquel juez que dijo una barbaridad en un caso. Yo también. Yo también. Lo que pasa es que en el 90 y muchos % de los casos, los jueces dictan resoluciones muy razonables, atendidas las pruebas y muy justas, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista material. Y da mecanismos de medidas cautelares, de ejecuciones preliminares, en fin, hay una serie de mecanismos que yo soy poco favorable a la institución arbitral y de hecho en los contratos que yo hago no lo recomiendo. Lo que sí recomiendo es, sobre todo en los contratos, revisar pues que ha habido una nueva norma sobre restricciones verticales en mayo del año pasado. Y lo que se está poniendo muy de moda son las denuncias en los organismos de defensa de la competencia. Sobre todo por temas de fijación de precios, es un tema que está al orden del día absolutamente. A mí me consta que se han abierto varias inspecciones sobre esto, algunas las llevamos nosotros, con lo cual tengo constancia directa, además hablando con inspectores de la CNMC, han llegado a la conclusión de que que era un sector que nunca ha presentado problemas, no está del todo adaptado a lo que es la normativa de defensa de la competencia y quieren buscar a alguien que ejemplifique, y están haciendo revisiones y están pidiendo, muchas redes están pidiendo los contratos. Por tanto, ahí se abre una área de, podríamos decir, de contenciosa o de contingencia que se ve agravada por el hecho de la normativa sobre el canal del informante, que como todos ustedes saben nos obliga a tener un canal en el que no puedes tomar represalias y que todo el mundo va a poder escribir denunciando cualquier incumplimiento legal. Se va a tener que abrir un expediente, y esto lo pueden hacer tanto empleados como franquiciados, como proveedores, como competidores. Nosotros auguramos, y lo venimos avisando desde que se aprobó en el mes de marzo, que esto va a provocar una situación de tensión, que va a haber muchos franquiciados que van a denunciar al franquiciador. Esto les va a blindar, porque no vas a poder hacer nada con ese franquiciado, porque está prohibida la represalia con una sanción económica gravísima, y esto te obliga a abrir un expediente, como no estés haciendo bien las cosas, pero no por mala fe, sino simplemente por desconocimiento de cómo se aplica esa norma, que es novedosa, que es de mayo del 2022, pues se va a crear ahí una situación de conflicto. Yo es donde creo que va a haber lo que está más al orden del día, lo que está más caliente en el mercado, de que está empezando a pasar y va a pasar con mayor ahínco dentro de muy pocos meses. ¿Alguna? Jesús. Enhorabuena a todos los que habéis logrado hacer estos estudios durante tantos años y muchas gracias. Yo te quería hacer dos preguntas. Una es algo reflexivo, ¿no? Habéis mencionado que algunos litigios, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos vienen determinados por eso que se llama información precontractual y datos económicos. ¿Entiendes tú que con el tiempo se irá al mundo americano de no dar nada más que los datos exactos para que el franquiciado se haga su propia cuenta de explotación, y no como en España, que todo el mundo lo primero que te dice es dame los datos económicos a ver cuánto voy a ganar? Bueno, en Estados Unidos la normativa, primero, es muchísimo más exhaustiva de aquí, ¿vale? Tanto la normativa federal como la de la mayoría de los estados, ¿vale? Hay diferencias. De hecho, ahora está en discusión, la Federal Trade Commission ha enviado un cuestionario que se tenía que acabar ahora en el mes de septiembre, revisando todo un cuestionario, no sé si ya lo habéis tenido ocasión de verlo, pero hay como 400 preguntas a todo el sector y está todo el mundo revolucionado sobre lo que está pasando en Estados Unidos, con las manos en la cabeza de ay, la que nos van a liar. Dicho lo cual, además es un sistema en que la sanción cuando tú te sales de la regla
es mucho más gravosa que lo que puede ser en España, ¿vale? Entonces ahí hay que afinar muchísimo, porque a la que te sales un poco de la línea no es que te resuelvan el contrato, es que te ponen una sanción, que te pueden meter en la cárcel, que decir que las cosas son de un orden, de una magnitud, hay gastos, indemnizaciones punitivas, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy distinto de cómo funciona aquí. Yo creo que el sistema que se ideó en el año 1996 y el desarrollo que hicimos en el año 1998 es adecuado en España y que funciona muy bien. Y la prueba de que funciona muy bien es que en los años 90 había 80 redes de franquicia y ahora hay 1.400. Que había no llega a 15.000 franquiciados y ahora hay 70.000. Y que el sistema funciona. Y otros países nos lo han copiado. Nos lo ha copiado Italia, Holanda, que ahora acaba de sacar una cosa que es una aberración, pero nos lo había copiado. Italia, Francia se ha adaptado bastante, aunque tenían la ley de aduana anterior. Es decir, es una normativa que se ha estandarizado bastante en términos muy similares y que funciona bien. Dicho lo cual, la mayoría de las cuentas previsionales que se dan a los franquiciados diciendo, mire, esto es lo que gana un establecimiento estándar, ese es un tema que hay que decirlo muy bien, que no basta con decir y usted haga sus propios estudios, hay que ser muy honesto, hay que ser muy honesto. Esto es como cuando te vas a casar, si no explicas la verdad, una vez te hayas casado va a salir, no, es que tenía la pata de, ¿sabes?, ortopédica, bueno, se verá, llegará un día que se va a ver la pata ortopédica, entonces estas cosas hay que hacerlas bien, porque si no generas una desconfianza desde el principio. Yo creo que hay que siendo así, que se ha profesionalizado mucho, que se hace con mucho cuidado, que se hace bien en términos generales en España, se tiene que hacer mejor. Sí, es un ámbito de mejora. No que genere riesgos jurídicos, pero que puede mejorar la relación. Cuanto más honestos, leales, más clara sea la información, más en función del formato comercial, en función de si es en un pueblo, una población de 50.000 habitantes o de 100.000 o una gran capital. Cuanto más disgreguemos esta información y modelicemos formatos comerciales y entreguemos la información correcta para ese formato comercial, mejor. La segunda pregunta es, ¿conoces algún litigio de derivación de responsabilidades laborales de los franquiciados a los franquiciadores? Sí, muchos. Sí. Sí, se están ganando todos, por eso. Se están ganando, pero esto hay una corriente que están los sindicatos detrás y ha habido algún caso en transportes, ha habido algún caso que se está intentando en el área de supermercados, ¿vale?, de derivación de responsabilidad, pero vamos, de forma, se intenta, es recurrente, intentar buscar la responsabilidad del franquiciador respecto de los empleados del franquiciado y hasta ahora siempre ha acabado decretándose que hay separación de empresa, que no hay capacidad de control. Eso en Estados Unidos es un mundo, es un mundo. Entonces, cláusulas que aquí tenemos como muy habituales de el franquiciador revisará que el director de unidad de la tienda una vez haya sido seleccionado o le dará los criterios para que lo seleccione el franquiciado. Todo eso en Estados Unidos no existe. Vamos, ni existe ni se le espera. O sea, es un modelo muy distinto. Y es verdad que los sindicatos a nivel europeo, y esto es una corriente que viene de Estados Unidos, están intentando también, y ha habido varias iniciativas, que se contabilicen todos los empleados de la red a los efectos de comité de empresa, liberados, etcétera. Todo esto por ahora no ha fraguado, gracias a Dios, no ha fraguado, y no hay, creo yo, perspectivas de que vaya a funcionar, porque es un sistema frágil el de la franquicia. Nos creemos que es un sistema muy solvente, pero al final un franquiciado es un señor, es un pequeño empresario y tiene que tener una gran ventaja competitiva respecto a otro señor que se pone por su cuenta para poder pagar ese royalty y ese canon. Y aquí las palancas financieras son muy justitas, están muy aquilatadas, lo que quiere decir que ni los franquiciadores ganan enormes sumas de dinero, ni los franquiciados, sino que todo se mantiene en un equilibrio, un poco a veces inestable, pero un equilibrio que funciona muy bien siempre y cuando el franquiciador le dé ventajas competitivas al franquiciado para competir
y este sea leal y pague sus cánones. Y estos cánones se reinviertan en hacer innovación, adaptar el modelo de negocio, la actualidad. Todo eso funciona muy bien. Cuando le metes una carga, como sería una carga laboral, de sindicatos liberados, etcétera, eso se rompe, porque no da de sí. Por tanto, yo creo que con acierto las autoridades europeas están, por ahora, resistiendo ese embate que tenemos de sindicatos. Hola, buenos días. Soy Virginia Gonzalvo, del Economista, y lo primero quería darles las gracias por la invitación a la presentación de este 7º observatorio, transmitirle mi enhorabuena por toda la información que han recabado y enhorabuena a todos los que han participado en la preparación. Quería hacerle dos consultas, dos preguntas. La primera, al hilo de lo que ha comentado Luisa, el número de sentencias de este último año han sido 53, repartidas en el TJUE, sí. Audiencia Provincial y Tribunal Supremo. Pero al hilo de lo que ha comentado Luisa, son sentencias. ¿Tienen ustedes algún tipo de dato o aproximación de número de procedimientos que se hayan podido iniciar, pero que no hayan continuado y hayan finalizado en un acuerdo extrajudicial? No un acuerdo entre partes, sino una vez iniciado el procedimiento de demanda, que entre franquiciador y franquiciado hayan podido llegar a un acuerdo, porque eso amplificaría el número de procedimientos, pero también beneficiaría el número, seguiría siendo muy bajo el número de litigiosidad. No lo tenemos porque no es accesible al público. Es decir, nosotros hemos hablado con las fuentes que son Westlaw, fundamentalmente CENDOG, que es donde se publican las sentencias, porque las sentencias en principio son públicas, pero las publica cada juzgado, con lo cual, si no es en un sitio centralizado, es imposible. Y ellos nos dicen que ni siquiera ellos las tienen todas. Ellos publican de sentencias de primera instancia las que les vienen referidas como que son novedosas, relevantes. Y si uno ve uno en la prensa, pues lo típico, el abogado que ha ganado tal caso, no sé qué, lo pides, entonces hablas con ellos y ellos se la piden al juzgado. La buscan, la investigan, pero no hay una base jurídica ni tampoco en el CENDOG. Ellos nos dicen que no las tienen todas, que están, pero que no están recogidas, tratadas informáticamente, pues eso tendría un coste extraordinario, lo cual impide, de facto, que podamos ver cuántas demandas inician y acaban antes de acabar la primera instancia. Pero es que no está. Lo mismo nos pasó con arbitrajes. Cuando empezamos hace 7 años, intentamos incluir los arbitrajes. Hablamos con la Corte de Arbitraje de Madrid, con la CIMA, con el TAP. Nos decían que es confidencial, pero digo, oiga, pero dígame el dato estadístico. ¿Cuántas demandas, cuántos procedimientos? Es confidencial. No tiene que ser confidencial. ¿Cuántos laudos se han dictado en una materia? Pues sí. No conseguimos, nos reunimos con ellos, hablamos, les dijimos que es bueno para vosotros. O sea, al final se ve que aquí hay laudos, porque quiere decir que funciona el sistema arbitral, ¿no? No hubo manera. Con lo cual tuvimos que circunscribir a lo que realmente nos da fiabilidad. Porque lo peor que podemos hacer es coger datos parciales. Pues entonces las conclusiones siempre serán parciales, ¿no? Y la segunda es, por curiosidad, si tiene conocimiento de la del TJUE, pues sobre qué versó la sentencia. Sí, esto era sobre un caso de creo recordar que era un caso de la cláusula de no competencia postcontractual, que en lo que se dirimía era, o sea, en los contratos de franquicia, el reglamento comunitario te permite que digas que transcurrido un año a la inmediatamente posterior a la finalización del contrato, le puedes imponer al franquiciado la obligación de no competir en el local o terrenos en los que se ha ejercitado la actividad. Entonces, claro, terrenos, en español dices, ¿qué quiere decir terrenos? Entonces, la mayoría de la jurisprudencia en aquel momento estaba diciendo que terreno es el área exclusiva territorial. Es decir, yo tengo un local en la calle Serrano y me coge Alcover, Juan Costa, no sé qué, pues esos son los terrenos donde yo hago mi actividad. Tiene lógica que no pueda, si me acaba el contrato, irme a un local dentro de esa zona. Entonces, esto se lleva al TJUE y de la Audiencia Provincial de Burgos y el TJUE dice no. Dice, terrenos es el local. Digo, pues entonces local y terrenos es lo mismo. Dice, sí, porque esto viene del inglés que son assets. Bueno, es que assets no es terreno, bueno, es igual. La cosa es que te dicen, no, lo que tú puedes imponer es que no haga la misma actividad en el mismo local.
pero que al día siguiente de terminar el contrato lo hagas en el local de al lado, sí lo puede hacer. O sea, no se lo puedes prohibir. Lo que no quita que lo que sí le puedes prohibir es que utilice el know-how. De ahí la importancia, volvemos siempre a los grandes principios, de tener el know-how bien manualizado, contenido en un acta notarial, protegido como secreto empresarial, para que si luego te abre un local en la tienda de al lado, cuando sea una tienda física, tú puedes decir que estás utilizando mi know-how. Nada. Esta da nota, porque esta ya tiene unos años, esta sentencia. Sí, ¿hay alguna pregunta más? Si no, daremos por finalizado la presentación. Únicamente recordar que a los ponentes haremos una foto de familia antes de irnos. Y si queréis vosotros luego hacer otra con nosotros, todo el grupo, pues lo haremos también, por supuesto. Y agradecer que no lo hemos dicho antes, tanto a Mailboxes como a Emify, el hecho de que hoy se ha podido transmitir vía directo por la web, y Mailboxes que ha apoyado en la elaboración de las publicaciones. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, espero que haya sido interesante y hasta la próxima, que espero que no sea en mucho tiempo.